todas las estructuras del cuerpo humano son entrenables, yo veía que el pie pues no se entrenaba. Y ya en la carrera, al final, te dan, bueno, te forman y te explican pues cómo masajear un pie, que hay que hacer una fascitis o qué aparatos, ¿no?, ponemos en una fascitis y cómo pues podemos derivar a un profesional como es un podólogo, a lo mejor a poder apoyarnos en una plantilla, ¿no?, dentro del zapato y demás. Pero era un tema, o creo que ha sido siempre un tema un poco tabú, el tema de que los pies se puedan entrenar. Nadie duda que si duele una rodilla, duele un hombro, duele una espalda, pues se entrena y mejora. Y es una cosa que está consensuada y cualquier médico o cualquier fisioterapeuta lo ve bien. Y en cambio, en cuanto había problemas en los pies, juanetes, dedos en garra, metatarsalgias, fascitis, la solución era encerrarlo dentro del mismo zapato que podría estar causándole la lesión, que a mi juicio es la causa principal de muchas lesiones del pie, y le metíamos una plantillita dentro de ese zapato que estaba usando, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues modificas el apoyo y efectivamente hay veces que los pies desaparecen. Pero a mi juicio no es porque el pie funcione mejor, sino que variamos el apoyo, modificamos cosas dentro de un zapato que en el 99% de la gente le deforma el pie porque no tiene forma de pie y parece que es una salud, como digo yo, no real del todo, ¿no? El pie está encerrado, es como si tienes una epicondilitis, te duele mucho el codo y como lo escayolas, pues te deja de doler, porque al final no lo mueves, no lo usas, está totalmente dormido el codo, pues deja de doler. Pero si un niño tiene un pie ancho como una sartén y tiene que ir a un colegio con uniforme y tienen que poner un mocasín negro, le están abocando a tener juanete con 8 años, que es lo que vemos ahora mismo en las consultas en clínica, y lo verán muchos podólogos o muchos profesionales de la salud, incluso pediatras y otros profesionales. Y esto no puede ser, ¿no? El pie es así, el zapato debe ser así, al igual que tu pantalón tiene forma de pierna o la camiseta tiene forma de busto, ¿no? Es que no puede ser de otra manera, porque efectivamente un pie lo encierras en algo que no tiene forma de pie y el pie, todo el mundo corre con el dedo gordo torcido, pero si el dedo gordo está diseñado para correr así, ¿por qué lo torcéis? Y luego, claro, que es que pronas, eres pronador, hay que ponerte una zapatilla con control de pronación. Pero ¿cómo no va a pronar si el dedo gordo, que es el encargado primario de controlar la pronación, no está? Y tú haces el pino, como digo yo en CrossFit. Yo hago el pino y todo el mundo hacemos el pino con los dedos súper abiertos. Tú haces el pino sin dedo gordo. ¿Te caes? Porque claro, es que tienes un elemento súper estabilizador que no está. Entonces, el dedo gordo tiene que estar ahí. Las zapatillas de running tienen que tener el dedo gordo ahí. Luego podemos negociar lo que he dicho antes, la suela, el drop y demás. Pero el dedo gordo tiene que estar ahí. Entonces, correr ya con zapatillas con forma de pie, es que para mí es imprescindible. Vas a correr mejor, con menos lesiones, con más espacio entre los dedos, menos ampollas, menos rozaduras, y desde luego vas a pronar o hiperpronar menos, que la pronación no es mala. Lo que es malo es pronar demasiado porque tienes un mal control de la pronación. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Slow Medicine Revolution, el podcast de Slow Medicine Institute. En esta ocasión tenemos aquí en Slow a Jesús Serrano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jesús? Hola, buenos días, Sari. Encantado de estar aquí contigo. Yo también estoy encantada porque vamos a hablar de un tema que a mí personalmente me gusta mucho. Es algo de lo que no hemos hablado nunca de manera específica y es sobre el pie, la pisada, el calzado, qué calzado hay que usar, el calzado minimalista y, bueno, muchas cuestiones que la verdad es que últimamente además como que se le está dando mucho bombo, ¿no? Así que antes te voy a presentar, porque si no, cuando le dices a la gente, preséntate tú, la gente como que dice, bueno, pues, ¿qué digo de mí mismo, no? Entonces yo digo tus datos. Podéis ver de todas formas, pondremos las notas del episodio en slowmedicineinstitute.com/podcast. Las notas estarán ahí con los enlaces a tu clínica, a tu Instagram y a todo para que la gente que no te conozca te pueda encontrar. Jesús Serrano es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y también es diplomado en Fisioterapia y tiene un máster oficial en Fisioterapia Invasiva y es experto en readaptación de lesiones. Tiene muchísima experiencia, ha trabajado en un montón de centros e incluso en el ámbito deportivo, en el Atlético de Madrid y en otros muchos sitios. Y además es apasionado del CrossFit y de la actividad física en diferentes ámbitos.
y bueno, tiene una filosofía que podríamos decir que es totalmente coherente con Slow, es el movimiento y también una buena alimentación como garantía de vida y de salud. Pero Jesús, si estás hoy aquí es para hablar, como decíamos, sobre el tema de los pies. Así que antes de meternos ya de lleno, yo tengo una curiosidad y es cómo llegas a estar así cómo llegas a hacerte podocentrista, cómo te llegas a centrar tanto en los pies. A ver, pues como bien dices, yo al final tengo esa formación con respecto al movimiento. Yo, como dice Inés, me encanta el deporte. Considero desde hace muchísimos años que el arma terapéutica más potente del fisioterapeuta es el movimiento, ¿no? Y por ende el entrenamiento. Hay mucha maquinaria que puede ser útil, pero creo que ninguna maquinaria es tan útil como que el cuerpo esté bien trabajado, entrenado, móvil, fuerte, estable. Y al igual que todas las estructuras del cuerpo humano son entrenables, yo veía que el pie pues no se entrenaba. Y ya en la carrera, al final, te dan, bueno, te forman y te explican pues cómo masajear un pie, eh, que hay que hacer una fascitis o qué aparatos no ponemos en una fascitis y cómo pues podemos derivar a un profesional como es un podólogo, a lo mejor a poder apoyarnos en una plantilla, ¿no? Dentro del zapato y demás, ¿no? Pero era un tema, o creo que ha sido siempre un tema un poco tabú, el tema de que los pies se puedan entrenar. Nadie duda que si duele una rodilla, duele un hombro, duele una espalda, pues se entrena y mejora. Es una cosa que está consensuada y cualquier médico o cualquier fisioterapeuta lo ve bien. Y en cambio, en cuanto había problemas en los pies, juanetes, dedos en garra, metatarsalgias, fascitis, la solución era encerrarlo dentro del mismo zapato que podía estar causándole la lesión, que a mi juicio es la causa principal de muchas lesiones del pie, y le metíamos una plantillita dentro de ese zapato que estaba usando, ¿no? Y por tanto, bueno, pues modificas el apoyo y efectivamente hay veces que las molestias desaparecen, ¿no? Pero a mi juicio no es porque el pie funcione mejor, sino que variamos el apoyo, modificamos cosas dentro de un zapato que en el 99% de la gente le deforma el pie porque no tiene forma de pie y parece que es una salud, como digo yo, no real del todo, ¿no? El pie está como encerrado, es como si tienes una epicondilitis, te duele mucho el codo y como lo escayolas, pues te deja de doler, porque al final no lo mueves, no lo usas, está totalmente dormido el codo, pues deja de doler. Pero creo que no es una salud real. Entonces a mí me venían pacientes con problemas de juanetes, dedos en garra, yo intentaba alinearles el dedo gordo, porque ya te digo que yo entrenaba rodillas, espaldas y quería entrenar pies. Pero luego la gente, después de entrenar un juanete durante una hora entera, unos dedos en garra o una fascitis, ¿no? Haciendo ejercicios de fuerza del pie, el arco plantar y demás, luego se iban con unas plantillas duras y rigidísimas dentro de un zapato con puntera estrecha. Yo veía los dedos otra vez deformados. Digo, es que no puede ser que yo esté una hora entrenando un pie para que el dedo gordo esté en su sitio y luego se vaya con unas zapatillas de cualquier marca conocida y una plantilla estrecha, dura y rígida que impide totalmente que ese dedo pueda funcionar, desde luego desarrollar todos los ejercicios que haya hecho en las sesiones y, por supuesto, la alineación. El dedo gordo es el más visible, ¿no? Porque es el dedo más potente del pie y es el que más llama la atención, el famoso juanete, ¿no? Y es lo más comúnmente conocido. Era imposible entrenar un dedo gordo y que ese dedo gordo se quedara todo lo recto que yo había podido conseguir en la sesión, ¿no? Entonces yo no me cuadraba hasta que vi el boom del calzado con forma de pie, ¿no? Que ya hace 5 años yo empecé con calzado barefoot y para mí fue un antes y un después. Yo entrenaba a pies y la gente se podía ir a su casa con un zapato que mantenía la estructura, la anatomía y la funcionalidad del pie. Y dije, esta es la solución. Hay que entrenar pies y que la gente use zapatos que permitan seguir al pie ser pie, que no Uh -huh. fuera, como yo digo, un muñón, ¿no? El pie es una maravilla y lo estamos convirtiendo en muñones encerrados en zapatos duros, rígidos, estrechos, con suelas muy blandas o muy altas o muy gordas, con tanos elevados y el pie está totalmente encerrado. Y ahí empezó un poco todo, ¿no? Y empecé a ver que la gente estaba encantadísima, contentísima y se fue haciendo viral, ¿no? Me dices que divulgo mucho de pies, pero es que si divulgo de hombro, pues tiene una cierta repercusión, pero todo lo que publico de pies se hace viral porque creo, sinceramente, que hay mucha necesidad en este campo y hay mucho sufrimiento de pies. Ujú. Pues estás diciendo cosas muy interesantes. Es que, claro, dices, si divulgas de hombro, porque quizás mucha gente no tiene problemas de hombro, pero claro, todo el mundo utiliza calzado, la inmensa mayoría de la población utiliza calzado, bueno, pues vamos a decir, de convencional, del que encierra el pie,
y esto genera muchísimos problemas, ¿no? Y además al final, bueno, iba a decir que nos tiramos mucho rato de pie o caminando, pero probablemente no sea tanto porque al final la gente está mucho rato sentada, pero el tiempo que se está de pie o el tiempo que se está incluso sentado si llevas calzado, porque claro, estás en la oficina, pero al final, aunque no estés de pie, el pie está encerrado, ¿no? Pero además de que todo el mundo tenemos pies y de que todo el mundo utiliza calzado y hay gente que tiene, estoy pensando ahora en mujeres que tienen decenas de zapatos de tacón en su casa, ¿verdad? Todo el mundo lo tiene y a todo el mundo le interesa la salud del pie, pero has introducido dos conceptos muy complementarios que me parecen interesantes. Y es que estás hablando por un lado del entrenamiento del pie y estás hablando por otro lado del calzado. Y claro, quizás aquí esté la cuestión, porque hay gente que dice, venga, como está de moda el calzado minimalista o barefoot, voy a ponerme esto y entonces empiezan con problemas y se desaniman. O hay gente que a lo mejor entrena el pie, pero no cambia de calzado como tú dices, ¿no? Son dos cosas entonces complementarias totalmente. Vamos a empezar Eso por la es. parte del calzado. ¿Cómo, cómo se definiría el calzado minimalista o barefoot o respetuoso con el pie? ¿Qué denominación sería la más apropiada para hablar de este tipo de calzado? ¿Y qué diferencias tiene con el calzado no respetuoso? Sí, a ver, yo lo que siempre digo con respecto al calzado es que la forma del pie es innegociable. Es decir, el ser humano tiene una forma determinada de pie, unos puede tener un dedo más largo que otro, pero la forma de pie no acaba en flecha, ¿vale? Y esto es común al 100% de la humanidad. Es decir, el pie tiene la forma de pie. Y eso es lo que creo que a mi juicio no es negociable. Por eso, muchas veces en mi perfil recomiendo zapatillas con más o menos suela, más o menos drop, pero lo que es innegociable es la forma del pie. Entonces creo que la principal diferencia es que el zapato tiene que tener la misma forma, anchura y largo del pie del cliente o paciente que va a usar ese zapato. ¿Por qué? Porque, claro, vemos a muchos niños, que es una de mis luchas últimamente, que son los inocentes de esto, que porque los adultos pueden elegir llevar barefoot o no, pero los niños van a llevar el zapato que sus padres les van a dar. Entonces, si un niño tiene un pie ancho como una sartén y tiene que ir a un colegio con uniforme y tienen que poner un mocasín negro, le están abocando a tener juanete con 8 años, que es lo que vemos ahora mismo en las consultas en clínica y lo verán muchos podólogos y muchos profesionales de la salud, incluso pediatras y otros profesionales. Y esto no puede ser, ¿no? El pie es así, el zapato debe ser así, al igual que tu pantalón tiene forma de pierna o la camiseta tiene forma de busto, ¿no? Es que no puede ser de otra manera, porque efectivamente un pie lo encierras en algo que no tiene forma de pie y el pie se deforma. Y eso es innegociable. Las otras dos características, bueno, o varias, ¿no? Pero otra característica importante sería el grosor de la suela, que hoy en día es paradigmático, ¿no? Como todo el suelo a nuestro alrededor, casi todo el suelo es liso, en casa liso, el asfalto liso, la acera liso, el suelo del colegio es liso, los parques incluso ya son acolchados y lisos, o arena de playa, ¿no? Que es que es súper blandito, y llevamos unas suelas amortiguadas para prevenirnos de qué, pero si Mm, no pincha nada. A ver, puede haber puntualmente un cristal o un clavo, vale, pero para eso una suela finita basta para que nosotros sintamos el suelo y el terreno para que nuestros nervios del pie, nuestros músculos del pie puedan estar todo el día trabajando. Si llevamos suelas muy gordas, muy amortiguadas, perdemos toda la percepción de nuestro entorno y toda esa riqueza sensitiva la perdemos y por lo tanto tenemos musculatura y sistema nervioso atrofiado en la planta del pie. Y luego tenemos el famoso drop, que es la elevación del talón. Hace poco hice el vídeo más viral que he hecho en mi Instagram, que lo hice hace un mes, fue hablando esto del drop, ¿no? Como el calcáneo es el hueso o de los huesos más densos del cuerpo humano, que está pensado para cargar peso y estamos empeñados en que hay que llevar 2 centímetros de cuña. Y por lo tanto, el centro de gravedad se desplaza a apoyar en huesecitos finitos, que son los metatarsos, que están en la parte delantera del pie y que no están diseñados para soportar carga, están diseñados para estabilizar, dirigir el movimiento, el equilibrio con los dedillos de los pies bien abiertos, pero el calcáneo, que es ese pedazo de hueso del talón, es el que está diseñado eh, para soportar carga, ¿no? Y por eso es un hueso denso. Entonces, esta tontería que nadie ha demostrado jamás, que hay que llevar 2 mm, centímetros de piñas que se cae,
por su propio peso. Porque ir de puntillas, pues puede ser un ejercicio maravilloso puntualmente, o cuando corremos de metatarso, que el pie funciona perfectamente como una ballesta, ¿no? Que amortigua y impulsa maravillosamente bien y se puede pues, llegar a recibir del suelo con una parte más flexible del pie, pero el talón está diseñado para soportar carga y cuando estamos mucho tiempo de pie, viendo un escaparate trabajando, es importante que el peso recaiga en el talón. Y por lo tanto, el drop lo que hace es provocar un cambio biomecánico no solo en el pie, sino también en la postura, ¿no? El ir echados hacia adelante tiene repercusión en las rodillas, en las caderas, en la columna y todo el centro de gravedad, ¿no? Incluso gente pues, con mastifosis o con bruxismo, que por ir antepulsado hacia adelante, pues tiene que tener unas tensiones musculares que no le corresponden, ¿no? Y por eso hay mucha gente que se cambia al barefoot y se le quita el dolor de cabeza o se le quita el bruxismo, ¿no? Porque esas tensiones no las tiene ya. Y luego está la dureza del zapato, que es importante porque el pie es una maravilla, al igual que la mano se mueve con mucha facilidad y agarra cosas, siente, el pie prácticamente debería ser parecido, ¿no? Y de hecho en gente que vive en otros entornos, ¿no? En selvas, ¿no? O en campos, trepan, escalan, se agarran, o sea, el pie tiene una riqueza sensitiva y motora brutal y en Occidente, pues por los zapatos, por la moda, están los pies totalmente encerrados, aislados del entorno, desempeñando muchas menos funciones de las que deberían desempeñar y por lo tanto llega la atrofia, la deformación y lo que llamo yo siempre, pues el pie está enfermo, porque es que no cumple casi ninguna de sus funciones por estética, porque ya solo por nuestro entorno no cumple muchas, que es trepar y agarrar cosas y demás, que tampoco a lo mejor es necesario, pero sí que hay un término medio que simula ir descalzo, que es el calzado barefoot, calzado minimalista, calzado respetuoso, que imita muy bien al pie descalzo para que el pie pueda desempeñar, si no es el 100% de sus capacidades, ¿no? Que al menos sea el 90%. Porque obviamente no vamos a tener nunca el pie de un indígena que está todo el día descalzo, jamás ha calzado, ¿no? Pero sí que por lo menos no haya nada que lo deforme, ¿no? Y que, bueno, realmente ese es el resumen. Sí, yo recuerdo la primera vez que me puse un calzado minimalista después de una larga historia de utilizar, bueno, en mi caso no eran tacones de estos del muy finos, sino eran, la punta tampoco era muy estrecha, pero sí que tenía tacón de botín, digamos, como grueso. Y la primera vez que me puse, o zapato de deporte normal, ¿no? Con su drop, con su amortiguación y tal, y la primera vez que me puse unos Five Fingers, estos que tienen, para la gente que no lo sepa, que nos escuche, los 5 dedos, y fui Sí, ahí a yo tengo puesto ahora caminar. mismo. Sí, lo mismo, pues es que fue como orgásmico, realmente, el contacto con la tierra, el sentir, ¿no? Y dices, ostras, si tengo pies, cuando luego realmente yo en casa siempre estaba descalza, ¿no? Esto Eso es es. curioso, por cierto, cómo hay gente que incluso en casa tampoco está descalzos. Yo, que soy de Finlandia, en Finlandia la gente está descalza en casa. De hecho, si alguna Claro. vez vas a Finlandia y entras en una casa, te van a invitar a descalzarte y quedarte en calcetines en la casa. Claro. Y es lo habitual porque se considera que toda la porquería que trae el calzado de la calle, pues hombre, no lo vas a estar ahí en la casa con ello, ¿no? Y yo me empecé hace 7 años ya y la verdad es que desde entonces no ha habido vuelta atrás. Es verdad que, bueno, pues a veces hay situaciones sociales donde a lo mejor pues toca ponerse un calzado que no es respetuoso. Esto lo podríamos revisar las mujeres, los hombres yo creo que lo tenéis más fácil. Las mujeres, pues quizás habría que revisar un poco este tema, pero es verdad que el calzado minimalista, si consigues hacer, y esta es la siguiente pregunta, una transición adecuada, Eso es. yo no conozco a nadie que haya querido volver atrás. Entonces, eh, vamos a poner una, porque luego podemos hablar sobre, bueno, podemos empezar por los niños y luego pasar a los adultos, porque mi compañera, la doctora África Villarroel, ella me lanzaba 2 preguntas para ti. Y de hecho en tu Instagram decías que el zapato estrecho desde niño es la causa principal de casi todas las patologías modernas que tenemos en Occidente. Y África comentaba esta pregunta. Dice, ¿por qué es importante andar descalzo desde la infancia? ¿Y qué opinas de ponerles zapatos, entre comillas, a los bebés que ni siquiera andan todavía? O sea, ¿qué podrían Claro. hacer las personas que nos escuchan, que tienen bebés o niños? ¿Qué podrían hacer con los niños desde el punto de vista de los pies? Bueno, al final, cualquier bebé tenemos que intentar asegurar el mayor desarrollo posible, obviamente mental y físico. Entonces, encerrar los pies de un niño le estás condenando a lo que he dicho antes, a que tengan muñones en vez de pies, porque todos los bebés nacen y separan los dedos perfectamente,
cuando ves a un bebé, que yo tengo un bebé ahora mismo en casa, y ella apoya el pie en el suelo, fijaos en el dedo gordo. Está totalmente separado del segundo dedo, por fuera incluso el arco interno. Es un abanico maravilloso. Y es exactamente igual que el pie de los indígenas. Es decir, el pie del ser humano está pensado para que el dedo gordo esté muy separado del resto de dedos y estabilice internamente el arco. ¿Por qué hay tanta gente con pie plano? Pues porque realmente es que el dedo gordo deja de funcionar y el arco se nos hunde porque si consideramos al pie como un trípode, le estamos amputando quizá uno de los estabilizadores primarios, que es el dedo gordo. Entonces, claro, mucha gente que prona en exceso, mucha gente que no tiene ese control de pronación porque el dedo gordo ha desaparecido. Entonces, los niños es fundamental que mantengamos ese dedo gordo en su sitio porque un porcentaje de esos niños van a acabar tristemente con juanete porque sus padres quieren llevarles a la moda. Y esto no puede ser, y es cierto que hay un componente social, ¿no? Que dice, oh, es que mi hija no quiero que le hagan bullying en el colegio por llevar zapatos de payaso. Entonces, esto, al igual que ya está consensuado, pues que no hay que meterse con los niños un poco gorditos, bueno, pues esto de meterse con los zapatos de mi hijo y demás, pues es una cosa que entre todos creo que debemos de luchar, los padres, los niños que vayan viendo en casa con normalidad zapato ancho, los profesores que no exijan llevar un determinado marca de zapato estrecho que deforme los pies. Yo digo que a mi alrededor como tengo varias hijas, pues a su alrededor tienen amigas con juanete, con 8, 9, 10 años. Madre Y mía. esto es un producto de que la moda te dice que el zapato es así y si llevas un zapato ancho, es un raro. Y vamos a ver, ¿cómo que raro? Si es que el pie tiene esta forma. Cuando la gente me dice, joder, es que es muy feo tu zapato. Pero si es que la misma forma que tu pie, estás llamando feo a tu pie. Entonces, la moda tiene que cambiar y creo que es paso a paso, la responsabilidad es de todos. Los que estamos divulgando más en redes sociales tenemos que hacerlo con más fuerza y yo ahí animo a todos mis compañeros sanitarios a que sean firmes. Si hay un niño con juanete, no le puedes poner una plantilla dentro de zapato estrecho. Tienes que ponerte serio y decir a los padres, tu hijo tiene que llevar zapato ancho, porque si no es imposible que ese juanete vuelva. Porque se hacen plantillas para zapato estrecho y dicen, bueno, pues ponte esta plantilla que no te va a aliviar un poco el dolor. Claro, va a aliviar el dolor, pero no va a corregir la causa, que es el zapato estrecho. Entonces los niños tienen que correr, saltar, trepar, agarrar cosas con los pies para mantener o sacar el 100% o el 1000 de su capacidad física del pie, porque le va a dar salud para toda su vida, no solo para el pie, sino para el resto de su cuerpo. Entonces es fundamental que los bebés no se calcen, pues eso, dentro del primer año que no andan, no se calcen nunca, porque no hace falta para nada. Es cierto que a lo mejor se hace mucho frío, pues hay calcetines gorditos, con una suela muy finita que se pueden abrigar, pero que permite el libre movimiento de los dedos. Los zapatos de los primeros pasos tienen una suela súper finita, súper amplios y la piel súper delgadita para que prácticamente no se nota diferencia entre ir descalzo y calzado y que permitan también sentir el entorno. Y poco a poco, si van creciendo, siempre zapato con forma de pie. Y si la actividad que van a desarrollar es un poco más peligrosa porque vas a la montaña o van a un parque que puede tener ciertos puntas, ¿no? de rocas punzantes o lo que sea, pues que vayan más protegidos en la suela. Pero siempre la anchura del pie, siempre flexibles, siempre el contrafuerte flexible, que nada sujete al pie, porque si todo lo que sujeta te invita a pensar que está atrofiando, al igual que si yo pongo una rodilla con hierros a una rodilla, deja de cumplir su función ciertos músculos, el pie deja de cumplir ciertos músculos su función y por lo tanto se atrofian. Entonces los niños, fundamental que vayan lo más descalzo posible y cuando se calcen, que el calzado sea lo más parecido a un pie descalzo. Y en este sentido, y aquí introduzco, por hilar un poco con esta pregunta, introduzco la pregunta de mi amiga María, que la saludo desde aquí, es súper fan, le encanta tu trabajo. De hecho, no sé si incluso la has llegado a ver en la consulta, no estoy segura. El caso es que, bueno, me lanza la siguiente pregunta, y es que, bueno, pues hay niños en nuestro entorno que hacen voleibol. Vamos a mencionar un deporte, por poner este ejemplo específico. Y claro, utilizan calzado barefoot, bueno, en este caso una marca concreta, y es verdad que es un calzado, la forma es correcta, pero es verdad que tiene poca suela y no tiene drop. Entonces, por ejemplo, en este deporte en concreto que hay que saltar y hacer ciertos movimientos quizás más bruscos, ¿seguiría siendo este calzado, aunque no tenga drop ni amortiguación, el más indicado también para saltar? ¿Os podría haber algún calzado respetuoso desde el punto de vista de la anchura
y que a lo mejor con algo de drop o amortiguación para el tema, por ejemplo, de los saltos que pueda haber, pudiera ser Claro. más específico, o depende ya mucho del deporte, pero por ejemplo, en el caso específico de voleibol, que es la pregunta, ¿qué nos podrías decir? Claro, cada vez, a ver, tú ves yo he visto vídeos, ¿no? En África de niños jugando baloncesto al fútbol totalmente descalzos y nadie se plantea que tengan que calzarse para hacer esas funciones, ¿no? Bueno, toda la vida hemos corrido, como se dice, ¿no? Delante del león que te venía a perseguir y no Mm, necesitamos nada. Mis hijas, tengo la mayor 13 y la segunda 11, juegan al baloncesto con Saguaro, un barefoot ujú. puro 100%. Que Pues van lo usando mismo, barefoot, este corren, mismo saltan, calzado, ¿eh? pero corren, saltan descalzo, juegan al baloncesto sin ningún problema. Claro, en el mismo equipo veo a niñas con 8, 9, 10 años con unas amortiguaciones, unos drops, claro, y luego su zapato de calle es un zapato con puntera estrecha, con las amortiguaciones drop duros. Claro, el desarrollo muscular del pie de un niño que nunca lleva barefoot es pobre. Y claro, luego si quieres que juegue voleibol con una zapatilla barefoot, pues evidentemente ese pie va a sufrir. Pero si tú a un niño desde pequeñito camina descalzo, corre descalzo, o sea, trepa descalzo. Otro día estuvimos en la Acópolis de Cuyá, otra familia. Estuvimos, yo qué sé, 6 horas corriendo de tobogán a tobogán, descalzos por asfalto, pero yo, mi familia y todo el parque. Nadie se plantea que esos niños están corriendo por asfalto horas. ¿Cuántos kilómetros corrimos? No lo medí, pero me picó la curiosidad porque todo el entorno del parque era asfalto. Y en el verano y demás, mucha gente corre descalzo, anda descalzo toda la playa y nadie se plantea que esto es una locura. O sea que cuando llegan los deportes de impacto, cuidado, hay que llevar amortiguación. Pues si tu pie no está sano, a lo mejor sí. Esto todavía creo que quedan estudios por hacer. Hay mucho debate con el tema de las botas de fútbol, si tiene que comprimir o no tiene que comprimir. Hay gente muy crítica. No, es que hay que hacer efecto, no sé cómo le llaman, ¿no? Compresión, que tengan los dedos estrujados. Pues mira, yo te he jugado al fútbol playa toda la vida descalzo con balones duros y no pasa absolutamente nada. Tú le puedes pegar un balón con toda tu alma, con los dedos sin estar comprimidos y funciona fenomenal el pie y no tiene ningún problema. Entonces, para esto todavía creo que nos queda. Es cierto que a lo mejor deporte de élite habrá que ir viendo, pero claro, los deportistas de élite hoy en día llegan con el pie atrofiado. Futbolista, es que lleva toda la vida jugando con botas que le deforman los pies. El resto de calzado le deforma y le atrofia el pie. Claro, nos faltan años de experiencia de ver en Occidente niños corriendo con barefoot, compitiendo en la adolescencia con barefoot, jugando de adultos con barefoot. Veremos unos pies maravillosos, súper desarrollados, con periostios, que es la corteza del hueso, pues mucho más dura y resistente que el resto de estructuras, con tendones mucho más potentes. Claro, y esto es un sueño que dice, este tío se ha fumado un puro y está aquí. Creo que es una cosa que si tú actúas con normalidad y respetas la anatomía del cuerpo humano, cada vez veremos pies más sanos, menos problemas en los pies, gracias a que la gente va más tiempo descalza y usando zapatos respetuosos. Ahora mismo, si tu hijo va con, ya digo, mis hijas no van a cambiar de zapatos, este año van a jugar con Saguar otra vez y tendrán 12 y 14 años y entrenan, hacen educación física en el cole con barefoot, entrenan al baloncesto con barefoot y juegan el fin de semana con barefoot. Es que nunca se han quejado de ningún dolor de pies. ¿Tú crees que si doliera el pie no se iban a quejar? Si van a tener una fractura por estrés no se van a quejar. Pues es que no tienen ningún problema. Y ahora en verano pues corren descalzo todo lo que pueden y más. Entonces su estructura está preparada para correr descalzo, aunque sea asfalto, que siempre dicen, no, es que ahora hay asfalto y hay que correr con amortiguación. Bueno, pues yo corría con plantillas y amortiguación y ahora corro con 2 milímetros por asfalto 10 kilómetros y tengo 44 años, que yo esto empecé con 39. Entonces, creo que este debate hay que ir con prudencia y viendo cada caso individualmente y tienen que sacar zapatillas técnicas de cada parte, a lo mejor sí, pero quizá con menos suela y menos amortiguación de lo que se piensa la gente. Yo tengo mucha gente jugando al pádel con barefoot, o sea, 4 o 5 milímetros de suela, con una pulsera con espía que agarre bien, pero sin grandes amortiguaciones como las zapatillas de pádel, sin tantos contrafuertes durísimos, y están encantados. Gente adulta. Entonces, bueno, creo que es un debate bonito. Yo cuando mucha gente también me dice, oye, ¿qué zapato ponga mi hijo para jugar al pádel? Pues si siempre va con zapato barefoot, igual tampoco hace falta hacer experimentos. Pues una zapatilla de pádel especialmente ancha, que no esté muy incómodo. Pues puede ser esa la solución. Pero que si va bien con unas barefoot con un poco más de suela, que existen barefoot de 8 milímetros de suela, que es un barefoot ya rozando lo no barefoot, pues bueno, pues que juegue con ese al pádel. O sea que hay zapatillas de transición con más o menos suela. El drop ya es más difícil encontrar zapato respetuoso con drop, ¿no? Hay algunas de running que tienen 0,5 de drop,
pero no es fácil encontrar. En algunos casos, con limitaciones de movilidad de tobillo, yo recomiendo dentro del barefoot ponerse unas pequeñas taloneras para elevar un poquito el tacón y que esa limitación en la flexión de esa de tobillo no se note tanto. Pero son adaptaciones que hago sencillitas y creo que son fácilmente adaptables, teniendo en cuenta que va a generar un poquito más de inestabilidad, porque se va a alejar un poco del suelo y si la tabonera es demasiado blandita, genera cierta inestabilidad, hay que tener cuidado. Ujú, Entonces, bueno, es un poco el mensaje con el tema de calzado técnico, ¿no? Yo creo que ujú, no puede ser, ujú. no, seguro barefoot sí o sí, o no, hay que llevar esa amortiguación sí o sí. Pues yo lo que voy viendo es que hay mucha gente haciendo deporte de impacto con barefoot y si el pie está sano, funciona Ujú. fenomenal. Bueno, pues vamos a ponernos en la situación de que el niño ha tenido la suerte de que sus progenitores le dejen ir descalzo cuando... Porque los niños realmente, en general, quieren ir descalzos cuando son pequeños. Sí, sí, sí. Son los adultos los que le dicen, cálzate, ponte, no vayas descalzo, te va a pasar, no sé Mira muy bien el qué. velocidad. Es como cuando dicen, abrígate o no corras, que te vas a caer, ¿no? Son estos mensajes que se les lanzan a los niños, ¿no? Cuando ellos, si por ello fuera, pues estarían por ahí asalvajados como, bueno, por lo menos lo estuve yo, ¿no? Ahí en los bosques de Finlandia. Guay. Pero vamos a ponernos ahora en el caso de los adultos, que son pues las personas que probablemente nos están escuchando y llevan, vamos a decir, 30 y tantos años, 40 años de calzado no respetuoso. Y ahora pues empiezan a ver en redes sociales, gracias al trabajo de, por ejemplo, al estudio mismo, o que nos ven a otros divulgadores utilizar calzado minimalista, porque a mí hay veces que en el sitio donde vivo, pues hay gente que me ve con el calzado y dicen, anda, ¿y ese calzado? Igual que hace unos años yo era la única, ahora, por ejemplo, las Saguaro, que podríamos decir que por su coste pues están democratizando un poco más el calzado minimalista, porque es verdad que hay otras marcas más caras, ¿no? Y empiezas a ver cada vez más gente con calzado minimalista. Pero claro, aquí es donde entra en juego esto que se llama la transición, digamos, ¿no? Que es la Eso es. transición de toda una vida de calzado no respetuoso a la transición a utilizar el calzado minimalista, vamos a decir, el 98% del tiempo, el 99% del tiempo. ¿Cómo tiene que ser esa transición? Para que la persona, así de manera genérica, porque luego obviamente cuando estamos hablando de un juanete, de un neuroma, de una fascitis, pues aquí desde luego el consejo sería ir, pues, bueno, si están en De Madrid, la a tu mano de un clínica, profesional, ¿no? quizá. Con un profesional. Pero vamos a decir que la persona dice, mira, yo no me noto especialmente que tenga problemas, pero quiero hacer la transición. ¿Cómo tendría que hacer esa transición una persona estándar que no note que tenga, que a lo mejor sí tiene problemas, porque como decías, a lo Claro, mejor ese bruxismo, ese dolor de espalda, pues le viene de los pies y no lo sabe. Pero ¿cómo eso tendría es. que ser esa transición en general? Pues mira, yo al final suelo aconsejar tres pares de zapatos. Andar descalzo en casa, andar descalzo en el gimnasio, son entornos súper seguros, súper fáciles de desenvolverse por ahí, no te vas a pinchar con nada, en el que vas a andar por tu casa, salvo que tengas el Palacio de Buckingham, que tengas muchos kilómetros que hacer, pero lo normal es que andes poco por casa y en un terreno seguro. En el gimnasio lo mismo, que te muevas en un entorno seguro, que suele estar limpio, incluso suele haber suelos acolchados y más o menos en muchos sitios está consensuado ir descalzo, como es un pilates, un yoga, artes marciales. Sí. Luego en las salas de fitness ponen pegas en algunos, pero bueno, es una guerra que ganaremos también aquí en España, que en otros sitios está súper conseguida. Pero descalzo, el primer calzado barefoot y el mejor de todos porque es ir descalzo. También ahora mismo en playas, piscinas, descalzos. O sea, que ya tenemos varios entornos donde vamos descalzos, descalzos. Luego, comprarse un zapato barefoot, en 4 o 6 milímetros de suela, si cuentas o no la plantilla interna que viene, para hacer pequeños recaos. Mucha gente dice, no, es que no se puede ir con tan poca suela. Vamos a ver, muchas veces salimos de casa, bajamos en ascensor, nos metemos en el coche, vamos a casa de mi prima y subo un ascensor y me siento a comer. Estoy con mi prima toda la tarde, bajo el ascensor, voy a casa en coche y subo. ¿Para qué narices quieres suela de 2 centímetros amortiguada, suela no sé qué? Si no te has movido en todo el día. Entonces, para bajar a pasar al perro, te vas a andar 500 metros. Para ir al supermercado a comprarnos aquí a la esquina. Para ir a casa de una prima, para ir a una cena, para ir a sitios donde vais a hacer pocos kilómetros o pocos metros, no necesitas suelas. Pero tu pie se va a ir esponjando, va a ir sintiendo los relieves de la acera, va a sentir el pedal del acelerador del coche, va a sentir las ranuras en el ascensor por lo que sea, vas a sentir un juguete de tu hijo tirado en el suelo y te vas a clavar. Y, no. Entonces todo eso es riqueza sensitiva para tu pie y sobre todo es
desestrujar los dedos, porque los dedos de casi todo el mundo adulto están deformados, sobre todo el dedo gordo muy pegadito al segundo dedo, donde debería haber un espacio importante, y ese dedo poco a poco se va a ir esponjando. Entonces ya tenemos pie descalzo, zapatos barefoot puro para pequeños desplazamientos y tu pie va a ir poco a poco esponjándose, y luego un zapato con forma de pie con más suela, que tenemos suelas de 1, 1,2, 1,5, 2 centímetros, más o menos acolchada, para salir a pasear, salir a caminar, hacer el Camino de Santiago, incluso la gente que es runner puede empezar a correr ya con zapatillas de running, con forma de pie, drop cero, drops bajitos, con buena técnica de carrera y sin ningún problema. Entonces, su pie, en ninguno de los tres casos están los dedos deformados. En los tres casos, el drop es cero y por lo tanto la longitud del gemelo, el sóleo, el Aquiles está respetada, no vas de puntillas, vas andando pues como hemos sido creados. Entonces el pie se va desarrollando con normalidad y según te vas andando mejor, pues igual te puedes empezar a animar a hacer un pequeño paseo todos los días de 5 kilómetros con barefoot puro o incluso ir a la montaña con zapatillas barefoot de montaña que suelen tener más suela para enfrentarte a las rocas, que son 0,8, 1 centímetro, con tacos, antideslizante, incluso algunas con membrana para el agua. Y es que pasear por la montaña sintiendo el terreno, sin que estén los dedos estrujados, y sentirse con esa libertad por la montaña es una maravilla. La gente que lo experimenta dice, joder, qué diferencia de mi bota antigua, tosca, dura, que no hay quien lo mueva los dedos dentro, ahí con esto que es como ir descalzo, protegido porque la suela te protege, lógicamente, y no te resbalas, pero sientes todo, ves que tu pie trabaja, ves que no tienes que ponerte cosas entre los dedos para que no te roce la uña con la otra uña. Ni... Entonces, claro, descubres un mundo maravilloso en el que dices, oye, ¿cómo es esto? Porque ya no llevo el dedo torcido y estrujado y tengo callos por todos lados ni ampollas, porque es que el pie va libre. Entonces, bueno, eso es un poco las reglas generales en meter en patología. Descalzo, barefoot puro y zapatillas respetuosas con algo más de suela para arrancar con prudencia. Claro, no estás aquí diciendo que una persona que, por ejemplo, corra mucho, que digamos que hace varias carreras de diferente tipo a lo largo de la semana, que esté metiendo, bueno, ni siquiera mucho, no sé, ponte entre 40, 50, 60, 70 kilómetros a la semana, que de repente se ponga a hacer todas sus carreras con No. unas five fingers, ¿verdad? No se trata de eso. Prohibido. Yo soy hoy prohibido. Yo muchas veces recomiendo un año mínimo con barefoot antes de empezar a correr barefoot puro. Uh -huh. Que hay gente que empieza antes. Yo creo que es un riesgo. Tampoco, o sea, puede pasar cosas, ¿no? Puedes poner una asitis, una lesión, para mí sería lo más peligroso, pues una rotura de Aquiles a lo mejor, ¿no? Una fractura por estrés, bueno, suena fatal, pero al final es un edema óseo, habitualmente en el segundo o tercer metatarso, está inflamado el pie un mes o 2 meses y luego más o menos vuelves a hacer vida normal con un calloso que va a impedir que ese hueso se rompa otra vez por ahí, ¿no? Pero sí, la gente que ya corre tiene que estar descalzo, barefoot puro para caminar y que corra con ese tipo de zapatillas con cierta amortiguación, con buena técnica de carrera y con el dedo gordo en su sitio. Es que esto es lo que yo critico muchísimo, porque mucha gente me pide a mí evidencia científica de que tu zapato tiene que ser así. Vamos a ver, yo cojo el atlas de anatomía y mi zapato tiene la misma forma. El que tiene que demostrar que se corre mejor con el dedo gordo torcido son el resto de marcas que estrujan los dedos y todo el mundo corre con el dedo gordo torcido. Pero si el dedo gordo está diseñado para correr así, ¿por qué lo torcéis? Y luego, claro, que es que pronas, eres pronador, hay que ponerte una zapatilla con control de pronación. Pero ¿cómo no va a pronar si el dedo gordo, que es el encargado primario de controlar la pronación, no está? Si tú haces el pino, como digo yo en CrossFit, yo hago el pino, todo el mundo hacemos el pino con los dedos súper abiertos. Tú haces el pino sin dedo gordo, ¿te caes? Porque es que Claro. tienes un elemento súper estabilizador que no está. Entonces, el dedo gordo tiene que estar ahí. Las zapatillas de running tienen que tener el dedo gordo ahí. Luego podemos negociar lo que he dicho antes, la suela, el drop y demás, pero el dedo gordo tiene que estar ahí. Entonces, correr ya con zapatillas con forma de pie es que para mí es imprescindible. Vas a correr mejor, con menos lesiones, con más espacio entre los dedos, menos ampollas, menos rozaduras y desde luego vas a pronar o hiperpronar menos, que la pronación no es mala. Lo que es malo es pronar demasiado porque tienes un mal control de la pronación. Y conforme se va haciendo la adaptación, sería quizás necesario, deseable, incluso aunque no haya patología previa, hacer algún tipo de entrenamiento específico de los pies. Me estoy pensando ahora en un caso de una persona que, bueno, le comentaba que iba a entrevistarte y me decía, esta persona, yo cuando empecé a utilizar, ya utilizaba barefoot, pero empezó a correr también con barefoot. Y decía que al principio le pasó durante muchos meses que por la noche, al ir a dormir y al apoyar el talón en el colchón,
la zona del calcáneo le dolía y digo, bueno, ahí Claro, está la inserción, decía el calcáneo, digo, hombre, ahí está la inserción del Aquiles y hay sí, una sí. bursa, también está la bolsa. ¿Eso a qué se podría corresponder, por ejemplo, esa molestia en concreto? ¿Sería el Aquiles quizás el más comprometido, su inserción o su Bueno, el bolsa? Aquiles o la misma grasa talar. Ten en cuenta que cuando estamos toda la vida con zapatillas con drop, amortiguación y demás, y hasta la grasa talar está poco estimulada. Tenemos una grasa que es el amortiguador natural del cuerpo, que si tú no estimulas, pues al final es blandita, Que es la grasa de la fija. planta del pie Eso es, tú en plantas el el pie y talón, justo en el talón, digamos. si te toca, está Sí. como acolchadito, ¿no? Pues esa Mm. grasa talar tiene que hacerse más densa, esa está recubierta o le da cohesión tejido colágeno y en función del estímulo que tú le des, tendrás, pues igual que ves la piel como más, con más callito, con más piel rugosa si vas descalzo, pues lo mismo le pasa a la grasa, a la fascia, al músculo, al ligamento. Es decir, en función del estímulo que tú le des a cualquier parte de tu cuerpo, va a reforzarse el cuerpo ahí. Entonces, claro, gente que pasa directamente a barefoot y que baja, va a apoyar mucho más el talón. Los gemelos y el sóleo, como he dicho antes, habitualmente está acortado en longitud por el uso excesivo de drops, por lo tanto el Aquiles también está cortado, y si pasas directamente a correr con un déficit de flexión dorsal de tobillo, un déficit de fuerza en el gemelo sóleo, un déficit de salud del Aquiles y un déficit de acolchamiento, ¿no? De salud de la grasa talar, pues al final, si lo más le sumas a que como has corrido siempre con drop y con zapatilla amortiguada, has corrido mal, corres entrando muy de talón, claro, al final te lesionas. A mí me pasó al principio también que intentaba sprintar con barefoot, cuesta abajo, alargas zancada sin querer, apoyas demasiado el talón y al día siguiente te levantas y me duele el talón y ayer corrí cuesta abajo, fue efectivamente hice sprints, apoyaba el calcáneo antes y al final el talón se queja mucho. Entonces, esa suma un poco de todo. Yo recomiendo hacer ejercicios de movilidad tobillo, medírtela incluso con un Lance Test, que es fácil de hacer en casa, hacer trabajo de movilidad tobillo para que tu movilidad tobillo, la flexión dorsal sobre todo, esté asegurada, para que tu principal amortiguador, que es la flexión dorsal de tobillo, trabaje bien, que el gemelo y el sóleo, que tienes que fortalecerlo, pues andando, por supuesto, haciendo luego después multisaltos, haciendo ejercicios con carga, poner fuerte tu gemelo y tu sóleo, porque es la ballesta, ¿no? Que en cuanto tú apoyas el pie, esa fase excéntrica de amortiguación que hace el gemelo y el sóleo, te devuelva esa energía elástica y te pueda volver a impulsar. Ese recorrido, como está limitado por el drop, pierdes parte de esa amortiguación y de esa impulsión. Entonces, gente que está corriendo con atrofia muscular y atrofia del recorrido articular del complejo del tobillo y pretenden correr sin molestias directamente con barefoot. Y hay que ir poco a poco. Primero caminar con barefoot, trotar con barefoot, hacer técnica de carrera con barefoot, fortalecer gemelo y todo eso poco a poco vas cogiendo la forma adecuada de tu gemelo, de tu sóleo, de tu movilidad tobillo, de tu Aquiles. Por eso ese año que digo yo de entrenar fuerza, andar barefoot, usar barefoot habitualmente, va a hacer que tu pie esté capacitado para correr barefoot. Uh-huh. A mí me tardé un año en correr 10 kilómetros con barefoot. Claro que no es que hay que hacer esa transición. Has comentado que cuando caminas con barefoot al final apoyas más el talón, ¿no? Hay alguna, porque la otra pregunta que me lanzaba esta persona y decía es, ¿cómo hay que andar en realidad cuando llevas barefoot? Si los pasos son más largos, si son más cortos, ¿cómo entra? Claro, es que piensa que son décadas de personas caminando con calzado convencional y llega un momento en que dices, pues ya no sé ni cómo andar. Entonces, ¿cómo Sí, realmente debe andar un ser humano, la especie Homo sapiens, ya sea descalzo o con barefoot? O sea, porque la gente ya dice, no, es que tienes que andar así, así. ¿Cómo? O te dejas andar sin más o deberíamos aprender a andar de nuevo? no, andar se anda exactamente igual, no varía nada, al final entra la parte posterior-externa del talón en la marcha, en el ciclo de la marcha, toca el suelo, llega la fase de amortiguación en el que hay, pues eso, los amortiguadores naturales del cuerpo entran en juego, que es el arco plantar, por eso yo Ujú, soy gran crítico con sujetar el arco plantar, cualquier zapato plantilla que sujete el arco plantar, ujú. la amortiguación del arco plantar, que provoca una distensión de ese arco plantar, y una pronación, pues pierdes la capacidad amortiguadora de ese arco plantar y luego esa pequeña pronación hace que el pie salga por el dedo gordo, una vez más el dedo más importante, y parte del movimiento va de la parte externa del talón hacia el dedo gordo de cada pie. Y eso ocurre en la marcha con o sin drop, con o más o menos amortiguación. Varía un poco, porque si tienes unos drops altísimos, pues vas a rozar más, va a tener una parte de amortiguación en que si la suela es demasiado gorda y blanda,
con mucha amortiguación va a ser más inestable. Vas a generar fatiga muscular a músculos que están trabajando en exceso para estabilizar que tu pie está encima de un colchón. Nadie es más estable en el colchón de la cama que en el suelo. Todo el mundo es mucho más estable en el suelo. Entonces, cuanto más colchón tengas entre tu pie y el suelo, más inestable eres. Lo que sí varía un poco es la técnica de carrera, que incluso corredores con buena técnica de carrera y que corren con drops, corren también así. Es decir, que al final tú corres para que entre el metatarso, que es la manera que tenemos de correr, en la que entra en la parte delantera del antepié, para tocar el suelo, llega a la fase excéntrica en la que amortigua el tobillo. Claro, si pillas drops altos, va a llegar antes ese tope que es el calcáneo, pero que con zapatillas, hoy día con las placas de carbono, que hay un montón de goma que va debajo con la placa de carbono, al final llega enseguida y la placa de carbono, pues toda esa energía elástica que pierdes en la amortiguación te la devuelve la placa de carbono. Por eso a mí no me gustan, porque parece un doping tecnológico, el que tenga mejor placa va a correr más rápido, pero bueno, espero que algún día se acabe. De hecho, antiguamente, siempre comento, se corría con barefoot prácticamente. Las zapatillas Sí, voladoras con las que la gente corría maratones rapidísimo eran zapatillas barefoot con puntera estrecha, que eran suelas sí. finísimas y nadie se metía con ellos. No sé correr con voladoras. Ahora yo corro con barefoot. No, es que no puedes correr con tan poca suela, pero si estabais todos corriendo con suelas de 0,5, 8 milímetros o 10 o 1 centímetro como muchísimo y corríais todos perfectos y nadie escojabais. Eso sí, el dedo gordo torcido. Nadie discute el dedo gordo torcido, que la única causa de torcer el dedo gordo es la estética. Porque si cualquier marca deportiva, que no quiero decir nombres, la saca con forma cuadradota, vende menos porque es menos bonita. O sea, esas marcas no quieren tu salud, quieren que gastes pasta en las zapatillas con puntera estrecha porque son más bonitas. Punto. Nadie corre mejor con el dedo gordo torcido. Y si alguien me lo puede demostrar, que me lo demuestre. Eh, es que es el debate, eterno debate, de por qué hay que torcer el dedo gordo para correr. Bueno, es que cuando se entra a pedir cosas, a mí, yo, vale, la ciencia es fantástica para muchas cosas, pero cuando se entra a pedir evidencia científica de cosas absurdas, por ejemplo, recuerdo una vez en un hilo de Twitter donde había un señor que era, bueno, era no, ni siquiera era sanitario, decía que es que no había ningún estudio doble ciego comparando la lactancia materna con la leche artificial y que entonces no se podía decir que hubiera evidencia científica sobre la ventaja de la leche materna. Decía, pero vamos a ver, ¿estamos tontos o qué? No sé, o sea, hay cosas Pero sí, hoy en día puedes demostrarlo una postura y la contraria fácilmente en función Sí, bueno, de bueno, quién es el sea. O sea, cientificismo realmente, ¿no? Bueno, ya he comentado antes que no quiero comer, porque realmente sería otro episodio completamente diferente hablar sobre patologías, los juanetes, que es el alus valgus, que es esto, bueno, la gente yo creo que sabe lo que es el juanete, el dedo en garra, diversos dolores en el metatarso, las fascitis, que muchísima gente, cuánta gente no se opera de la fascia y están meses y años fastidiados, los neuromas, todo tipo de problemas con el tendón de Aquiles. No nos vamos a meter en esto, pero si hay a las personas que nos escuchan tienen algún problema en los pies, ¿cuántas personas, o sea, cuántas clínicas hay en España como la tuya o profesionales realmente especializados para hacer un entrenamiento del pie, una transición al tipo de calzado que necesitan? Para no acabar todo el mundo con cirugías, con plantillas, con esa cosa que dice, no, es que yo tengo que llevar siempre 2 centímetros. Realmente, ¿cuántos está? Porque yo estoy bastante desconectada de este tema y no sé cuántos sois realmente, gente que estéis actualizados pues en esto. te diría que pocos, pero potencialmente cualificados muchos. Es decir, hay mucha gente con conocimiento del cuerpo humano, de cómo funciona un músculo, un tendón, una articulación. Saben entrenar músculos, articulaciones, saben que hay ligamentos, cápsulas articulares, de tobillo para arriba, diría. Y claro, de tobillo para abajo es que el cuerpo humano funciona prácticamente igual. Entonces yo muchas veces en redes sociales animo a mis colegas fisios, que somos, por así decirlo, los terapeutas del movimiento, a que despierten, que tienen unas herramientas maravillosas el movimiento para sanar pies, que abran la mente y dicen, una rodilla tiene que hacer esto. Vale, cogen lo mismo el pie. Tú una rodilla, como buen fisio, casi ningún fisio va a decir, ponte una rodillera con hierros y quédate en una silla de ruedas toda tu vida y ya ves como así la rodilla no te duele jamás. Para mí, eso es una plantilla rígida, estrecha de un zapato sin forma de pie. Es decir al paciente, quédate con tu fascitis, ponte una plantilla dura, rígida, estrecha, dentro de un zapato que te coja bien con mucha amortiguación y lo dejas encerradito que no se mueva casi. Es exactamente lo mismo. Entonces,
Con respecto a las patologías del pie, yo me enfrento a decir, vamos a ver, este es tu pie, que es una especie de quiñapo, dedo torcido, dedo se engarra, tienes fascitis, metatarsálgica. Voy a devolverle la máxima funcionalidad posible a este pie. Voy a conseguir que se estiren los dedos. ¿Cómo se van a estirar los dedos si tu zapato no permite que se estiren los dedos? Es imposible. Voy a conseguir que toda tu musculatura esté muy fuerte. ¿Cómo narices pongo fuerte un pie si no lo descalzo? Si está encerrado todo el día. Ese dedo gordo, ¿cómo va a estar alineado si es que tienes la pared del zapato pegada empujándote el dedo gordo todo el día? ¿O cómo voy a conseguir que tengas una buena movilidad de tobillos si vas siempre con un drop altísimo? Entonces, al final, el resumen burdo, que lo hablo con mis fisios siempre que trabajamos, es devuelve la funcionalidad a ese pie. Y cualquier patología que tengas, fascitis, tendinitis, metatarsalgia, dedos en garra, juanete, se va a ir restaurando, porque muchas veces vienes con metatarsalgia. Yo veo el pie, veo que tienes a lo mejor un callito en la zona que apoyas más, pero claro, está el dedo gordo torcido, claro, el Aquiles está un poco cortado. Entonces, al final, es cambiar biomecánicamente el pie, que está así por el zapato y por los hábitos tan malos de todo el día encerrado, ya sea para hacer deporte, para ir en casa, para ir a la oficina. El pie está todo el día muerto. Es que de verdad que vemos muñones en vez de pies. Entonces tú coges ese pie y descálzalo. Con prudencia, porque hay que ir con prudencia, porque un pie muy enfermo no le puedes poner a correr directamente. Pero con esos consejos que he dicho de descalzo en casa poquitos, un zapato barefoot para ir a comer a casa a tu tía, una zapatilla con amortiguación para hacer algún pequeño desplazamiento, incluso que últimamente trabajo con muchos podólogos de los que llamo yo, que, con sentido común, que hacen plantillas flexibles, blanditas, temporales, mientras entrenas el pie, para en esos pies un poco más enfermos que se les haga un poco más llevadero el dolor, incluso que se puedan tratar las patologías con más eficiencia. Pero siempre el enfoque es intentar quitar la plantilla, trabajar la musculatura del pie, devolver al pie la forma original con la que nació. Y eso creo que es donde tiene que ir el sector sanitario, intentar devolver la funcionalidad a los pies y no directamente pues cirugía, zapatos ortopédicos sin forma de pie, plantillas ortopédicas duras, durísimas que inhiben la musculatura, insensibilizan al pie, atrofian la musculatura y esto no puede ser. Entonces tenemos que ir a cosas pues, más respetuosas, ¿no? Porque al final, claro, incluso los traumatólogos que operan esto, te operan el juanete y te vuelven a mandar la misma zapatilla que te ha provocado el juanete. Pues es que esto no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, claro, por eso tenemos la clínica petada de gente que viene a vernos de España, de fuera de España, sesiones online con todo el mundo, porque el enfoque que damos es brutal. Y yo creo que no damos otra cosa que no es sentido común. Es decir, tu pie tiene esta forma, pues anda con este zapato que tiene la misma forma y devuélvele la funcionalidad al pie. Lo que funcione mal, hazlo funcionar. Y dale tiempo. No queramos correr porque la gente quiere ir al fisio, que le impongamos las manos, digamos el ritual sanador y se curen. No, es que al final devolver la funcionalidad a un pie que lleva 50 años encerrado, que tuvo botas ortopédicas, plantillas rígidas, zapatos estrechísimos de uniforme, haya tacones, no sé qué, es que es imposible que en una sesión le cures. Que entienda el concepto, que empieza a descalzarse, que empieza a funcionar descalzo y su pie cambia. Me encantan, son muy virales los antes y después que hay en mi cuenta de Sí, Instagram. sí, Claro, me encantan, sí. que ese dedo se ha estirado, que los dedos se engarran, se estiran. Es que los pies crecen una o dos tallas, incluso a 1 o 3 tallas, y casi medio centímetro de ancho. Entonces la gente pasa de un 41 a un 44. Y dice, pero qué más. Y sobre todo las chicas que querían meter sus zapatos, sus pies bonitos en zapatos 3 tallas menos de tacón para que fueran más bonitos. Y de repente dicen, joder, que he subido casi 4 tallas ahora y ya me da igual el tacón, yo voy plana, descalza. Entonces hay unas transformaciones brutales de pie porque el pie tiende a ser pie de indígena, que mucha gente, joder, qué pie, macho, que tienes un pie súper ancho, pero es que ese pie es sano y no duele. Entonces, cuando tocas el fondo y la gente no puede ni andar del dolor de pies, es cuando despierta, porque la gente descubre este mundo maravilloso del barefoot y el zapato respetuoso cuando se enfrentan a patología de pie. Mientras, yo les espero, le digo, bueno, tú sigue usando tus estrechas. Cuando te duele el pie, me llamas. Y ya algún amigo me llama diciendo, oye, joder, tengo un dolor en el juanete, ¿por qué será, Chus? Y yo, es que tienes un zapato que no tiene forma de pie. Entonces, al final, tu pie se va a quejar en algún momento, antes o después. Vale, has mencionado las chicas. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo. Además, me alegra que menciones el hecho de que hay podólogos con los que puedes colaborar en hacer plantillas, porque cuando son necesarias en Cada vez esas más. transiciones, ¿verdad? Cada vez más, ¿no? Bueno, esto pasa como en todo, ¿no? Igual que en medicina o nutrición, pues al final hay todo un movimiento contracorriente de lo establecido que se enseña muchas veces en la facultad
que, en fin, cuando sales de allí hay que aprender muchas cosas y desaprender otras, ¿verdad? Y nos ha pasado a todos. Lo que pasa es que al final seguimos siendo, aunque cada vez vayamos siendo más, la gente que vamos un poco contracorriente, pues sigue habiendo mucho trabajo que hacer, ¿no? Has mencionado a las chicas y esto que te voy a preguntar ahora, antes de que acabemos, es una cuestión de opinión, pero sí que quiero que, bueno, para hacerte la pregunta, que te mojes, que a ver qué piensas tú. Y es el tema de las chicas. Al final, eh, pues hay unas cuestiones de presión social desde el punto de vista de la estética, que al final se trata de estética, y es verdad que los hombres tenéis vuestras propias presiones, pero en fin, quizás el tener músculos, pues al final te lleva más a hacer conductas saludables y las presiones que pueda tener las chicas, pues bueno, depende un poco del entorno en el que te muevas. Pero lo cierto es que parece que si vas a un evento, vamos a decir una boda, un evento así, pues más fino, pues parece que hay que ir el zapato de tacón, zapato alto, ese zapato que te aprisiona los dedos. ¿Qué opinas tú sobre, o sea, cómo ves el hecho de que alguien diga, bueno, pues yo de vez en cuando me pongo el tacón, o si, por ejemplo, te dedicas a la divulgación, como en mi caso, pues habría que ser responsable y nunca ponérselo, o si deberíamos intentar cambiar la sociedad tanto como para que uno pueda irse a recoger, no sé, un premio Goya a una actriz puntera y poder llevar un calzado respetuoso. ¿Qué opinas sobre esta cosa de la mujer, el calzado femenino, el aspecto, la estética? Un poco de vez en cuando no hace daño, no sé si tienes una opinión Sí, formada a porque es ver, una cuestión compleja. yo en parte creo que por la gente que sufre, creo que la moda debería cambiar radicalmente, porque tengo una paciente con un juanete pronunciado, ¿vale? Y le duele. Con el barefoot está feliz y no le duele. Y ella dice, joder, pero de vez en cuando puedo ponerme tacón. Claro, yo le digo, sí, pues póntelo, pero es que se lo puso hace 3 semanas así, que vino a verme y tuvo bautizo el fin de semana y se puso tacón. Una semana coja. Entonces dices, ¿te lo puedes poner de vez en cuando? Sí, pero tu juanete ha crecido ese evento porque se ha inflamado la articulación, el dedo se ha desviado muchísimo, se ha apoyado mucho en esa articulación, se ha puesto roja como un tomate y tu juanete ha vuelto a crecer. Entonces, gente que no tiene patología de nada, pues iba con barefoot, lo entiende, súper sana y demás, que se ponga un tacón un día, efectivamente no pasa nada. Pero si la presión social sigue siendo tan alta y la gente con patología de pies tiene que ceder porque no les digan no sé qué, porque el prensa no salga no sé cuántos, joder, macho, es que somos esclavos de la moda y la moda choca con la salud. Y aquí, sobre todo, con los niños, adolescentes, que efectivamente pues, es que se les genera, ¿no? ¿Cómo mi hija va a ir con un mocasín? Bueno, de vez en cuando se lo pueda poner. Tenemos como un bautizo, una comunión, una boda, que se ponga un tacón, y la pobre niña que tiene un juanete desarrollado. Entonces, creo que la moda tiene que cambiar. Ya hay grandes marcas, voy a decir la Loewe, por ejemplo, si te metes en la Ujú. página Loewe, que no está al alcance de casi ninguno de los oyentes, tiene zapatos de tacón por un tubo esa colección con forma de pie. Pues es un acercamiento. La McCartney también tiene cosas, Zara ha sacado este año cosas con forma de pie. Creo que la moda tiene que cambiar para que la gente deje de sufrir. Y entonces, lo que digo, es responsabilidad, primero creo, de los sanitarios, porque tenemos esa responsabilidad moral de decir, oye, que esto es sano. Intentar ponerlo de moda poco a poco, y creo que vamos consiguiendo en un pequeñísimo sector de la población, ya vamos viendo con buenos ojos que sea ancho. Hay marcas como Camper o Birkenstock que ya hacen zapato ancho, luego no son a lo mejor todo flexibles que nos gustaría, o suelas tan finas, pero ya se va viendo con cierta normalidad el zapato ancho. Y creo que viene una gran corriente de que el zapato ancho, o bien todo lo ancho será bonito, o que convivan el zapato estrecho con zapato ancho, y que tú puedas ir a una boda con algo de tacón, puntera ancha, Ujú. y que se considera como bonito, porque ya hay cosas. A Taylor Swift apareció con unas botas de Stella McCartney y hasta la ingle, negras, con punta, con forma de pie y tacón. Claro, estaban 2000 pavos las botas. Pero bueno, que si eso de repente dice, ¡hala, qué bonitas, con puntera ancha, qué guay! Y entonces Zara lo copia y le cuestan 150 en vez de 2000, pues oye, ya es un paso importantísimo, y sobre todo que las niñas adolescentes quieran ponerse zapatos con forma de pie, porque no hay esa imposición social que si no me va a hacer bullying, no voy a ligar, o no me van a mirar, o en prensa, si hay un famoso, me van a poner a parir. Entonces, creo que lo saludable tiene que ser en moda, como sea, Ujú. poco a poco. Y es responsabilidad de todos, ya te digo, que al final creo que hay mucho inocente que sufre, y yo por eso tengo la batalla últimamente de los niños, porque es que veo a mi alrededor niños con juanetes, Jo, es que eso es y es horrible, que sus ¿eh? padres no quieren poner el zapato ancho para que no les hagan bullying.
O no, ¿cómo va a llevar mi hijo eso? Que eso es feísimo, es horrible, no sé qué, no sé cuántos, claro. Y luego tu hija, pues, pues todo en la vida con complejo de que tiene juanetes. Y no va a la Ujú. playa descalza porque tiene juanetes, porque su madre, por complejo, no le quiso poner el zapato ancho. Porque eso es así. Como tengo un post en mi Instagram que es bastante viral, zapato feo, entre comillas, pie bonito, zapato bonito, entre comillas, pie feo. Porque al final los zapatos muy estrechos, muy bonitos, estilosos, deforman los dedos de los pies y producen juanetes y viceversa, ¿no? Entonces, este paradigma hay que conseguir cambiar, ¿no? Que el zapato ancho sea bonito porque tu pie ancho es bonito. Ujú. Sí, bueno, aquí el hecho de que la reina Leticia aquí en España esté utilizando ahora zapato respetuoso porque tiene unos problemas Es con el pie que lo maravilloso. están sacando en la prensa, la verdad es que está haciendo, bueno, pues está haciendo Ella. una gran labor en este sentido, porque claro, es que cuando tienes un dolor de pie, si tienes que estar ahí de pie y caminar, el dolor que se sufre es horroroso, ¿no? Y ya sí que, bueno, mira, para que sea práctico para las personas que nos escuchan, obviamente este episodio no está patrocinado por ninguna marca, pero vamos a, porque la gente diga, pero entonces esto, ¿dónde lo compro? Yo, por ejemplo, que llevo años utilizando, pues tengo eso, tengo he comprado de Vivo Barefoot, es verdad que es bastante mascarilla, he comprado Saguaro, que es verdad que las Saguaro son muy de batalla y las encuentras a precios que es sobre todo los niños que van creciendo el pie, está muy bien. Luego también Merrell tiene, ¿verdad? Por ejemplo, yo hice el Camino de Santiago hace un par de meses con unas Merrell Gore-Tex fantásticas y no tuve nada, ni una ampolla, ni, o sea, los pies fantásticos, ¿no? Y esos son los que yo he utilizado más, pero así otras marcas y que algunas puedan ser así más Yeah. también a lo mejor un poco más elegantes para casual, para el día a día, así tienes algunas favoritas Hay o... muchos. A ver, yo en general, por romper una lanza a favor de las tiendas españolas Uh que -huh. importan marca española, bueno, importan marca extranjera, pero tienen marca española también. Y yo recomiendo comprar siempre en tienda española, primero que se lo ocurran mucho, y luego es más fácil también el cambio de talla, de evolución, el trato es más personal. Entonces, bueno, hay varias tiendas españolas que en mi perfil pues constantemente hablo de unas y otras, y son tiendas multimarca. Tienen desde Saguaro, que tiene de Sí. fabricación china Mansalva, que las tienes en varias plataformas online para comprar, o mejor en tienda española, porque al final te cuesta más o menos lo mismo y ayudas al comercio español, que siempre viene bien, y que se juegan sus cuartos, ¿no? Y luego pues tienes muchas marcas extranjeras, como dices tú, Vivo, Sero, Vilenca, son marcas muy top que hacen modelos de muchos tipos de modelos y demás, y luego hay marcas españolas que se van lanzando a hacer producto español, y claro, mucha gente dice, joder, es que es muy caro. Es que fabricar en España pocas unidades con calidad, pues es que de 100 euros es difícil bajar. Uh -huh. Algunas marcas consiguen hacer preventas conseguir vender muchas unidades y con eso bajan costes, pero no es nada fácil. Entonces, que valoréis el trabajazo que hay detrás de estas marcas españolas que vienen a fabricar producto bueno, artesanal y demás, pero que además tienen que dejarles dinero. O sea, que nadie monta un negocio para que no les dé dinero. O sea, que hay que entender que también tienen que tener cierto margen, ¿no? Entonces, bueno, yo os animo a eso. En tienda española podéis comprar mucho español y bueno. Y luego, pues bueno, Zapato Feroz ha hecho una labor maravillosa. Ah, sí, Zapato Eh, Feroz, ¿verdad? Sí. Uh -huh. claro, pues calzados críos con sus blanditos y demás, tienen un montón de cosas. Luego hay tiendas multimarca online como calzados críos. Luego están pues mis amigos de Caminando Descalzos que tienen tienda multimarca online que curran un montón. Tiendas físicas españolas como Cinco Dedos, Uh -huh. como Barefoot You, como Impala, como Bliss Barefoot, como Polpetos en Sevilla o Zami que está en marchando a Sami, yo he Sevilla, comprado en Sami o bastante, Claro tiene por muy Food buen... que está en Bilbao, Ceibes que está en Coruña. O sea, hay miles de marcas, Cocles, ¿no? Que la reina compró unas merceditas Cocles. O sea, hay un montón de marcas españolas que están lanzándose, incluso la propia doctora de mi clínica ha sacado Barebene, que son unas zapatillas, unas sandalias de terciopelo de clorines que tienen un pintón, y yo las he probado y están ya a puntos ahí preventas y hago publi de Ah, Barebene. qué chulo. Y, Bene. pues, Bare de Barefoot y Bene de venecianas. Son Ah. zapatillas venecianas barefoot. Entonces, bueno, es un productazo que va a sacar la doctora en breve, porque bueno, ella es médico rehabilitadora, usa barefoot de hace años y ha sacado su propia marca porque quiere algo bonito, estiloso, que se venda mucho y es un producto que no hay, efectivamente. Así Ah. que bueno, va a gustar a muchas mujeres para ir a esas bodas y bautizos guapas sin destrozarse los pies. Sí, Así pues que nada, está en mi perfil de eso Instagram. es fantástico.
Pues es fantástico todo, muchísimas gracias. La verdad es que el tema de los pies es clave, fundamental. Además, como bien has dicho, aunque ahora no nos hayamos metido en eso, pero de ahí pueden surgir muchos problemas hacia arriba. Problemas de rodilla, problemas de cadera, problemas de espalda, Eso es. problemas de cervicalgias, de bruxismo, de mordida, dolores de cabeza. Pero es una cosa que está consensuada con el tema de las plantillas, que yo siempre digo que es una opción. ¿No quieres cambiar de zapato, quieres plantillas? Fenomenal. Todo el mundo entiende que si unas plantillas, si te utilizas los pómulos, vas a mejorar tus problemas de espalda. ¿No? Pues igual pasa en esto. Si tú tienes un pie sano, a mi juicio, de verdad, no porque una plantilla te sujete, sino porque tu musculatura es sana y fuerte, también tu espalda desaparece los molestias. O sea, que no estoy diciendo nada raro que no estuviera ya en el mercado. O sea, que mucha gente va al podólogo para verse plantillas por sus problemas de espalda. Esto es exactamente lo mismo. Pasa que a mí me gusta más, y no quiero despreciar el trabajo de los podólogos, a mí no me gusta zapatos estrechos y plantillas duras de zapatos estrechos, y me gusta lo otro, defiendo lo mío. Pero las dos van encaminadas a que tu espalda no duela, tu cadera, tu rodilla. Ahí está, ahí está. Pues muchísimas gracias, Jesús, por toda la información que nos has dado. Os recordamos que Jesús Serrano está en su clínica Improve, que está en Alcobendas, ¿verdad? Alcobendas, en sí. Alcobendas. Improve, somos internacionales. Improve, bueno, Improve. ¿Qué significa Improve? Es mejorar en inglés. Sí, o sea que no son unas siglas de nada, ¿no? Improve. Vale, pensaba que eran unas siglas que coincidía que eran Improve, vale. Pues Improve en Alcobendas, pero desde luego también en tu Instagram fundamentalmente, que haces, ¿en algún otro canal adicional haces? Bueno, la clínica tiene sus redes, que es Clínica Improve, o Improve Clínica en Instagram, y mis redes, que es jesusmontano.fisio. Así es, así que muchísimas gracias por todo y gracias por hacer esta gran labor que al final es bastante necesaria porque le puede dar impulso a mucha gente para que cambie la forma de entender sus pies y que se liberen todos esos pies aprisionados desde hace tantos años. Ha sido un verdadero placer. Las notas estarán como siempre en slowmedicineinstitute.com /podcast y nada, seguid a Jesús y hacedle casito, y si tenéis problemas, que esperamos que no, por favor pues buscad un profesional que os ayude a liberar el pie, pero de a pocos, al merme, como diría Mago More. Eso es, muy bien. Pues muchas gracias, Ari, por tu labor, por tu entrevista y por tu gran divulgación también en tu campo. Muchas gracias.